Y aquí en la ciudad de Paraná se va a estar desarrollando un seminario internacional de patrimonio cultural organizado por la UADER. Será desde mañana y hasta el próximo sábado. Es por eso que está con nosotras María Ángeles Metivier, que es de Dirección de Museos de la UADER y uno de los expositores de este seminario. Estamos hablando del investigador Daniel Muriel. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, contanos, María Ángeles, primero cómo es este seminario, qué es lo que se va a realizar, cuál es la importancia también que tiene. Sí, nosotros venimos desde UADER generando algunas iniciativas con referente al patrimonio desde hace aproximadamente 1 año y medio, que se crea la división y a partir de eso comenzamos con un proyecto para declarar el mate como patrimonio inmaterial de la humanidad y desde ahí empezó un trabajo que derivó en la posibilidad de esta capacitación a nivel internacional, que es lo que notamos como necesidad dentro de nuestra comunidad, la capacitación para saber lo que es el patrimonio justamente. Bueno, con Daniel teníamos una comunicación ya por parte del equipo, así que empezamos a atender nuestras redes y así empieza esta capacitación que por fin llega, porque hace 1 año que la venimos planificando. Así que bueno, será a partir de mañana en la Escuela de Música en Calle Italia. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural? Cuando hablamos de patrimonio cultural, realmente lo que estamos hablando es de las definiciones de lo que es nuestro. Básicamente el patrimonio cultural muchas veces se alude a que son objetos o elementos que tienen algún tipo de valor, pero el verdadero valor que podemos encontrar en el patrimonio cultural o el valor que realmente tiene sentido relacionarlo con el patrimonio cultural es el valor que le dan las personas que hacen propio ese patrimonio, ¿no? Al final el patrimonio cultural no deja de ser un elemento que define nuestra propia identidad. Claro, por ejemplo acá en la provincia de Entre Ríos el mate, como vos bien comentabas, María Ángeles. Sí, tenemos muchos patrimonios, el mate como algo inmaterial, claro. A lo que nosotros hemos empezado como a generar estudios sobre esto, digamos, pero desde la materialidad, que por ahí es el patrimonio más conocido, en nuestra provincia lo que más se ha trabajado, si podríamos decirlo, es lo arquitectónico, porque es muy tangible, se ve mucho, se puede tocar y la gente se da cuenta que está ahí, digamos. Lo inmaterial hay veces es más difícil, pero bueno, tenemos también un gran patrimonio, lo que es artístico, cultural, tenemos una riqueza muy importante y nuestra idea como universidad es poder trabajar sobre este patrimonio para valorizarlo y ponerlo justamente en valor y para que la sociedad lo tome como parte, claro, de ella misma. Incluso muchas veces comentábamos en otros livings que hay personas que pasan por determinada residencia, determinado monumento, sin saber, digamos, de qué se está tratando y sobre todo siendo parte, digamos, de esta ciudad, bueno, en algunos otros casos en la provincia también de Entre Ríos. ¿Se va a especificar en cuanto a este patrimonio cultural tangible, como bien lo decías? ¿Se va a particularizar, digamos? Sí, en los 3 días hay como diferentes focos de atención dentro del seminario. Justamente Muriel, que habla mañana, que es su disertación el día de mañana y su taller, en el seminario habla de lo que es el conocimiento de los teóricos dentro del patrimonio, cómo teorizar ese patrimonio, que seguramente él podrá contar mejor. Sí. Daniel, ¿vos sos investigador de dónde? Sí, yo soy investigador postdoctoral en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, que es una universidad que está en Bilbao, en el País Vasco, en el norte de España. Y desde ahí, yo he trabajado en varios ámbitos, pero uno de mis ámbitos principales de trabajo y de estudio ha sido el del patrimonio cultural, en particular el de los expertos que participan en la construcción de ese patrimonio cultural, ¿no? Y yo siempre estoy interesado en esa faceta o en esa capacidad que tiene el patrimonio de alguna manera para construir identidad, ¿no? Entonces, de algún modo, si uno piensa, es a través del patrimonio cultural que los expertos también están participando en ciertas imágenes de lo que nosotros consideramos como es nuestro. Pero había una cosa que apuntabas tú antes que me parece muy, muy interesante, es cuando alguien pasa por delante de un monumento o de algún elemento que podría ser un elemento patrimonial,
pero no le da importancia o no lo reconoce. Entonces ahí es donde la verdadera importancia o el trabajo de los profesionales del patrimonio pasa por, de algún modo, interpretar ese patrimonio para que sea posible que las personas que en teoría representan ese patrimonio cultural forme parte de sus propias vidas. Entonces ahí es un poco también la idea del seminario, o por lo menos la parte en la que yo voy a participar, es la que trabajar con gestores culturales, patrimoniólogos, museólogos, gente que trabaja en el ámbito del turismo, darles algunas claves, algunas herramientas, por un lado para entender cómo un determinado elemento pasa a ser patrimonio cultural, pero también para actuar. Una herramienta teórica, pero al mismo tiempo que es práctica, para poder actuar sobre ese patrimonio y, en definitiva, conseguir lo que se supone que se tiene que conseguir con un patrimonio cultural, es al final que alguien lo considere que es suyo. Claro. ¿no? Si no, no sería ningún patrimonio. Y en tu experiencia, ¿cómo se construye la identidad? La identidad se construye desde diversos ámbitos, desde muchas formulaciones, desde el ámbito institucional, gubernamental, político, pero también el experto, el científico, el religioso, pero también en las formas de vida cotidiana. En la cotidianidad también encontramos identidad. Por ejemplo, el ejemplo del mate me parece maravilloso por eso, ¿no? Porque al final el mate no es solo una hierba que está allí con unos utensilios, ¿no? que sirve para hacer una infusión, no, es un elemento que reúne a gente, en el que se establece un rito, en el que se consolidan ciertas relaciones sociales y que sirve en definitiva para compartir, ¿no? Porque el mate es una cosa que sirve para compartir, juntar, y ahí también se está construyendo identidad. Entonces, los elementos con los que se construye identidad son muy diversos, pero es verdad que en las últimas décadas el patrimonio cultural está adquiriendo cada vez más importancia entre los elementos que ayudan a construir pues, nuestra propia identidad, cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final eso es la identidad a nosotros mismos y a otros, obviamente. Vos seguramente has recorrido muchos países y quería saber cómo nos ven a nosotros desde afuera. Ponele desde España, por ejemplo, bueno, es tu caso, sí. Que allí residís. ¿Cómo? Bueno, es una pregunta muy interesante. El cómo se os puede ver desde fuera. Yo, por ejemplo, a mí sí que me llama mucho la atención, al menos, ya te digo, a veces usamos muchos estereotipos, que los estereotipos no dejan de ser una especie de filtros que utilizamos para simplificar la realidad, ¿no? Y manejarnos más sencillamente. Pero sí, yo vi una cosa que me parece muy interesante, que es los argentinos como personas muy activas, muy pasionales. Quizá eso también heredáis de de los españoles, italianos, etcétera, que llegaron acá, y también con mucha capacidad para sacar adelante proyectos. Y a mí una de las cosas que más me interesaba venir aquí era no solo plantear lo que yo podía traer como, digamos, experto en el ámbito del patrimonio, sino empezar a establecer redes, porque yo lo que veo en Argentina, y eso cuando lo he vivido también cuando estuve hace años, también viviendo unos meses en Buenos Aires, lo que veía que la población, los estudiantes, los investigadores, la comunidad académica en general, participa de forma muy activa y a veces incluso con menos recursos que los que hay en Europa, pero lo hace de forma muy activa, y a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta por parte de los argentinos. Entonces yo sí, serían unos elementos que yo destacaría, ¿no? Esa pasión que ponen en todas las cosas, ¿no? Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que va a ser este seminario. ¿Quiénes son los que van a formar parte de los paneles? Sí, el día viernes, que es el que no hemos hablado, está dedicado justamente a todo lo que es patrimonio inmaterial. Viene la licenciada Pacheco, que viene desde Montevideo, que es la referente de UNESCO para todo lo que es Uruguay. Así que nos viene a hablar desde el patrimonio inmaterial, y la licenciada Lacarrié, que también es argentina, pero es la referente argentina sobre patrimonio inmaterial. Justamente fue quien hizo las postulaciones del tango ante UNESCO para ser declarado, así que bueno, también ahí es como poner foco en lo inmaterial y también hablar de lo cotidiano, de todos los procesos, ¿no? Él hablaba hoy de que el patrimonio es de alguien. Cuando nosotros empezamos a hablar de patrimonio inmaterial, la gente nos miraba como que íbamos a hablar de algo muy difícil que no iba a entender. Claro. Y cuando le agregábamos la palabra el mate, la gente decía, entonces sí puedo hablar de esto, claro, con ustedes. Claro. Entonces, bueno, esa es la idea, es que también, si bien esté la parte de los expertos del patrimonio, también está abierto al público en general el seminario,
para que la sociedad tome parte de este patrimonio y se lo haga propio. Que hay muchas veces el no saber o la falta de conocimiento hace que no lo hagamos propio. Eso sería el viernes, y el sábado tenemos como las mesas más locales, más de ver las cuestiones innovadoras que están surgiendo en nuestra provincia, como es un caso en Liebig, en la costa del Uruguay, que viene la licenciada Ortega también a hablar sobre lo que está produciendo en Liebig con el patrimonio industrial que se está perdiendo en Liebig y que estamos tratando de mantener lo que queda. Y también la gente del Ministerio de Cultura de la provincia, que somos la primer provincia que tiene un registro de patrimonio inmaterial en Argentina. Por supuesto, el mate ya está en el registro. Claro. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Bueno, aparte de la universidad, como que ya nos estamos expandiendo, somos un poco ambiciosos, una cosa nos ha llevado a la otra. Y bueno, por ejemplo, el próximo estudio que vamos a hacer de patrimonio inmaterial son los corsos en Gualeguaychú y en Victoria, que también se dan fuerte, ¿no? No el carnaval, sino el corso popular, lo que hace la gente en las comunidades con el corso. Y así hay un montón, desde la tradición de la chamarrita, podemos irnos para otros ámbitos, pero después también hay como patrimonios inmateriales en cada lugar. No es que todos los patrimonios los vamos a llevar a UNESCO para que UNESCO los declare. La idea, o bueno, no estaría mal. Empezamos con un listado, no, pero la idea es que nosotros mismos los reconozcamos para darle el valor que se merece, que salga solo de lo cotidiano, de eso cotidiano que nos une en esas tradiciones, por ejemplo, pero además que le demos el valor que se merece. Entonces, bueno, estamos con este registro también, porque el registro va a ser a su vez declarado, todo lo que esté en el registro va a ser declarado como bienes inmateriales en la provincia, entonces también le vamos a dar otro estatus. Y esto también ayuda a que muchas tradiciones que en algunos momentos se van perdiendo, se salvaguarden por este hecho, digamos, ¿no? Que los podamos mantener vigentes o vivas. Seguro. María Ángeles, recordanos entonces cuáles son los horarios. Es en la Escuela de Música. En la Escuela de Música en Calle Italia. Los esperamos a partir de mañana a las 9, es el acto de apertura. Y estaremos todo el día hasta las 19 de mañana. Después lo dejamos dormir a Muriel. Y el viernes igual, y el sábado arranca a las 9 y concluimos a la 1 de la tarde. ¿Es abierto para todo público? Es abierto a todo público, sí. Muchas gracias, les agradecemos la presencia de los dos. Muchas gracias a vosotros.